Hoy no, Carlos. Me duele la cabeza. Mi nombre es Carlos y tengo 34 años. Trabajo como supervisor de turno en Haller Design, una empresa de manufactura en la Ciudad de México. Mi esposa Isabel llevaba repitiendo esas mismas palabras desde hacía 3 meses seguidos. 3 meses de apartarse, de migrañas repentinas, de inventar excusas para dormir en el cuarto de huéspedes. Yo estaba parado en la puerta de nuestra habitación, observándola peinarse frente al tocador. Evitaba mi mirada en el espejo. La mujer con la que me casé hace 5 años solía abrazarme con fuerza cuando llegaba del trabajo. Ahora se encogía cuando le tocaba el hombro. Estás escuchando una hermosa historia de amor y venganza. Por favor, suscríbete al canal y comenta de qué región eres. Esto ayuda mucho a nuestro trabajo. Isabel, tenemos que hablar de esto. ¿Sobre qué? Soltó el cepillo demasiado rápido. Su mano temblaba ligeramente y noté cómo tenía las uñas mordidas, un hábito que había abandonado años atrás. Sobre nosotros, sobre lo que sea que esté pasando aquí. Se giró para mirarme y por un segundo vi algo en sus ojos, miedo quizás o culpa, pero entonces sonrió con esa sonrisa ensayada que venía usando últimamente. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que no formaba las pequeñas arrugas de expresión que tanto amaba. No está pasando nada, Carlos. Solo estoy cansada del trabajo. Isabel trabajaba como recepcionista en Glenfield Eléctrica en el centro. El mismo empleo que tenía desde hacía 2 años. Mismo horario, misma rutina. Siempre decía que le gustaba la previsibilidad. La seguridad de saber exactamente lo que cada día traería. Sin embargo, de repente estaba agotada todas las noches. Sus ojeras parecían más profundas, pero su rostro tenía un brillo extraño, casi como si estuviera guardando un secreto emocionante. Llevas cansada 3 meses. Hice una cita con el doctor Silva la próxima semana. Quizás necesite vitaminas o algo así. La manera en que lo dijo parecía tener un guión detrás, cada palabra cuidadosamente elegida. Asentí, pero algo frío se instaló en mi pecho. El apartamento de repente pareció más pequeño, las paredes más cercanas. Podía oír el tic-tac del reloj de la sala, cada segundo marcando la distancia creciente entre nosotros. Esa noche me quedé despierto escuchándola respirar en la oscuridad. El sonido era diferente, más profundo, más pesado. ¿Cuándo había empezado a dormir tan profundamente? ¿Cuándo había dejado de hablar en sueños? ¿Cuándo mi esposa se había convertido en una extraña? A la mañana siguiente, la encontré en el baño a las 6 de la mañana, inclinada sobre el inodoro. No me oyó subir las escaleras. El sonido de las arcadas resonaba en las frías paredes de azulejo. Isabel se enderezó bruscamente, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor en la frente. Carlos, me asustaste. Estás enferma. Algo que comí anoche. La comida china debía estar en mal estado. Pero habíamos comido lo mismo. Yo me sentía bien. Recordaba perfectamente haber compartido el arroz frito y los rollos primavera, riéndonos de alguna tontería en la televisión. Ahora parecía una escena de otra vida. Pasó a mi lado ya vestida para el trabajo, una blusa nueva que no conocía, más holgada que su estilo habitual. Necesito salir más temprano hoy. Reunión importante con un cliente. La vi tomar su bolso y las llaves. En 5 años de matrimonio, Isabel nunca había mencionado a un solo cliente por su nombre. Glenfield Eléctrica no era ese tipo de empresa. Era una pequeña firma de distribución de materiales eléctricos, con una docena de empleados como máximo. Después de que se fue, me quedé en nuestra cocina bebiendo café de la taza que me regaló en nuestro 3er aniversario. Decía en letras descoloridas, el mejor esposo del mundo. La ironía no pasó desapercibida. Algo andaba mal. Cada instinto que tenía me lo gritaba. El olor del café parecía demasiado amargo. El sol de la mañana que entraba por la ventana parecía acusador. Pero necesitaba pruebas antes de actuar. No tenía idea de cuán mal estaban las cosas realmente. Conocí a Isabel en la boda de mi primo Miguel hace 6 años. Era amiga de la novia, riéndose de algo que mi tía había dicho. Cuando sonreía, todo su rostro se iluminaba como una lámpara encendida en una noche oscura. Supe que quería conocerla mejor,
Nuestro noviazgo fue simple y honesto. Cenas en restaurantes modestos, paseos de fin de semana a Valle de Bravo, noches tranquilas viendo películas en su sofá. Ella tenía 26 años entonces, trabajando medio tiempo mientras terminaba su licenciatura en administración. Yo tenía 29, ya establecido en Hallyard Design, listo para construir algo con alguien. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la iglesia de Santa Cecilia. Sus padres vinieron del interior. Mi familia llenó 3 bancas. Isabel usó el collar de perlas de mi abuela y lloró durante nuestros votos. Su voz tembló cuando dijo sí, acepto, y recuerdo haber pensado que nunca había visto nada tan hermoso como esas lágrimas corriendo por sus mejillas. Los primeros 3 años fueron buenos. Compramos el apartamento en la calle de las Acacias con ayuda de mi padre, que trabajó en la construcción toda su vida y me enseñó el valor de poseer algo sólido. Isabel plantó rosas en la jardinera del balcón. Yo arreglé la regadera y pinté las paredes de un tono de azul que ella eligió en 3 visitas diferentes a la tienda de pinturas. Hablábamos de tener hijos. No de inmediato, pero algún día. Isabel quería establecer su carrera primero. Yo respetaba eso. Teníamos tiempo, o al menos eso pensaba. Pero este año las cosas cambiaron de maneras que no podía nombrar. Pequeñas cosas al principio. Dejó de preguntar sobre mi día. Dejó de dejar notas en mi tupper del almuerzo. Comenzó a trabajar hasta tarde 2 veces por semana, luego 3. Cuando sugerí cenar en Romanos, nuestro restaurante italiano favorito, dijo que no le apetecía comida pesada. Cuando compré boletos para ver jugar al Club América, recordó un compromiso de trabajo. Cuando mi hermana Victoria nos invitó al almuerzo del domingo, Isabel de repente tenía planes con su amiga de la universidad, Sofía. La intimidad desapareció gradualmente y luego de golpe. Primero estaba demasiado cansada, luego demasiado estresada, después demasiado ocupada planeando algún objetivo futuro indefinido. ¿Qué objetivo? Le había preguntado 2 semanas atrás. Solo cosas, Carlos. No lo entenderías, eso dolió. Dolió como una puñalada lenta entre las costillas. En 5 años nunca me había descartado de esa manera, como si yo fuera un extraño incapaz de comprender su compleja vida. Comencé a prestar atención a los detalles. Su teléfono siempre boca abajo ahora, su agenda de repente impredecible, su ropa más nueva y cara de lo que su salario debería permitir. Una vez vi una etiqueta de precio olvidada en una blusa. El valor me hizo tragar saliva. El miércoles pasado llegó a casa oliendo a colonia, no a la mía. El olor era amaderado, caro, penetrante. Cuando le pregunté, dijo que el ascensor del trabajo estaba averiado y tuvo que compartir un viaje con un colega llamado David. David de contabilidad, no David del almacén. Pero Glenfield Eléctrica no tenía almacén. Lo sabía porque una vez le llevé su almuerzo olvidado. El edificio era estrictamente de oficinas, una planta baja y 2 pisos más de salas administrativas. La mentira se quedó entre nosotros como una tercera persona en la cena. Esa noche, durmió en el cuarto de huéspedes de nuevo. Dijo que no quería molestarme con sus vueltas en la cama. Estaba empezando a darme cuenta de que mi esposa era una extraña. La pregunta era, ¿en quién se había convertido? La verdad me golpeó una tarde de jueves a principios de octubre. Estaba organizando nuestro archivo, buscando los papeles de la garantía del refrigerador cuando encontré el recibo. Estaba metido detrás de nuestros documentos del seguro, doblado tan pequeño como si alguien hubiera intentado esconderlo. Una clínica de la Colonia del Valle, con fecha de 6 semanas atrás. Mis manos se helaron. El papel parecía quemar entre mis dedos. El recibo era de una prueba de embarazo y una consulta. Resultado positivo documentado en una pequeña letra clínica. Hace 6 semanas fue exactamente cuando Isabel dejó de querer que la tocara. Cuando comenzaron los convenientes dolores de cabeza. Cuando nuestra habitación se convirtió en territorio prohibido. Me senté en nuestra cama mirando ese pedazo de papel. De repente todo tuvo sentido. Las náuseas matutinas que trataba de ocultar, la aversión repentina al vino en la cena, ella que adoraba su copa de tinto los sábados, la forma en que protegía su estómago cuando me abrazaba para despedirse. Mi esposa estaba embarazada, pero no habíamos tenido intimidad en 3 meses.
La matemática era simple y brutal. Isabel estaba esperando el hijo de otro hombre. No grité, no rompí nada. Simplemente me senté allí, dejando que la realidad se asentara en mis huesos como cemento húmedo endureciéndose. La mujer que amaba, la mujer con la que construí una vida, me había traicionado de la manera más profunda posible y estaba planeando hacer pasar al bebé de otro hombre como si fuera mío. El ventilador de techo giraba en círculos lentos sobre mí. Conté cada rotación, tratando de procesar lo impensable. 23 rotaciones hasta que pude volver a respirar normalmente. Pensé en confrontarla de inmediato, exigir respuestas, hacerla admitir lo que había hecho. Pero algo me detuvo. Quizás fue el orgullo, quizás fue estrategia, o quizás solo necesitaba tiempo para descubrir cómo respirar de nuevo. En lugar de eso, volví a poner el recibo exactamente donde lo encontré. Lo doblé con el mismo cuidado meticuloso que Isabel había usado. Cada pliegue perfectamente alineado. Si ella quería jugar a este juego, yo también jugaría, pero jugaría para ganar. Esa noche Isabel llegó a casa con comida china para llevar y actuó como si nada hubiera cambiado. Incluso sugirió que viéramos una película juntos, algo que no hacíamos en meses. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó, acomodándose a mi lado en el sofá. El calor de su cuerpo tan cerca me hizo sentir a la vez reconfortado y traicionado. Bien, respondí. ¿Y a ti? Ajetreado. El doctor Silva quiere hacer algunos análisis la próxima semana. Solo rutina. Asentí y sonreí, pero por dentro ya estaba planeando. La película pasaba en la pantalla. Una comedia romántica tonta, pero no procesaba nada. Mi mente estaba trazando movimientos como en un juego de ajedrez, pensando 3, 4, 5 pasos adelante. Si Isabel pensaba que podía manipularme, estaba equivocada. Si pensaba que yo criaría al hijo de otro hombre sin saber la verdad, también estaba equivocada. Siempre he sido paciente. Era una de mis fortalezas. Isabel solía decir que era lo que más amaba de mí, cómo pensaba las cosas antes de actuar. Estaba a punto de aprender exactamente cuán paciente podía ser y cuán letal podía volverse esa paciencia cuando se convertía en un arma. El juego había comenzado, e Isabel no tenía idea de que yo ya estaba 3 jugadas por delante. 2 semanas después de encontrar el recibo, hice mi primer movimiento. Isabel, he estado pensando en lo que dijiste sobre empezar una familia. Levantó la vista de su plato de huevos, el tenedor a medio camino de su boca. Estábamos desayunando un sábado por la mañana, algo que no hacíamos en meses. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, creando patrones dorados en el mantel a cuadros que mi madre nos regaló de bodas. ¿Qué sobre eso? Quizás deberíamos dejar de esperar. Quizás deberíamos intentarlo ahora. El color desapareció de su rostro. Dejó el tenedor en el plato con cuidado, como si pudiera romperse. El sonido del metal contra la porcelana resonó demasiado fuerte en el repentino silencio. ¿Ahora, Carlos? Pensé que habíamos acordado esperar hasta que yo consiguiera ese ascenso. ¿Qué ascenso? Nunca mencionaste un ascenso. Dejé la pregunta flotando en el aire entre nosotros, observando cada microexpresión en su rostro. Jugueteó con la servilleta, doblando y desdoblando las puntas. Bueno, todavía no es oficial, pero el señor Fernández insinuó que podría haber una vacante en la gerencia pronto. Otra mentira. Había llamado a Glenfield Eléctrica el viernes, fingiendo ser un proveedor. No había ningún señor Fernández. La empresa tenía 12 empleados en total y podía nombrar a cada uno. Había anotado cada nombre en una lista, verificado 2 veces. Fernández no estaba allí. ¿Cuánto tiempo crees que tomará eso? No sé. Quizás 6 meses, quizás más 6 meses. Exactamente cuando su embarazo se volvería imposible de ocultar. Cuando la barriga comenzaría a crecer de verdad, cuando la ropa holgada ya no sería suficiente. Creo que deberíamos intentarlo ahora, insistí, inclinándome hacia adelante. No nos estamos volviendo más jóvenes. Mi padre siempre decía que el momento adecuado es cuando decides que lo es. Y yo he decidido. Isabel se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso de la cocina. El sonido fue como uñas en una pizarra, haciendo que mis dientes rechinaran. Necesito darme una ducha. Sofía y yo vamos de compras hoy. ¿A qué hora vuelves?
Ya no sé, tarde. El olor de su champú quedó en el aire después de que se fue, ese aroma a fresa que solía hacerme sonreír. Ahora solo me recordaba todas las mentiras envueltas en un perfume dulce. Después de que se fue, me senté en mi auto en el garaje durante 20 minutos pensando. El volante estaba caliente bajo mis manos, el cuero calentado por el sol de la ciudad. Luego conduje hasta la biblioteca pública en el Paseo de la Reforma y usé su computadora. No podía arriesgarme a dejar rastros en mi historial de navegación en casa. Busqué detectives privados, abogados de divorcio, procedimientos de pruebas de ADN. Anoté todo en un cuaderno, escribiendo todo con mi caligrafía cuidadosa. Cada palabra era un arma que estaba forjando, cada información una munición para la batalla que se avecinaba. Cuando Isabel llegó a casa esa noche, yo tenía un plan. ¿Cómo estuvieron las compras? Pregunté sin levantar la vista del periódico que fingía leer. Bien, Sofía me ayudó a elegir algo de ropa nueva para el trabajo. Me mostró una bolsa de Liverpool, 3 blusas holgadas y un pantalón con cintura elástica. Ropa de maternidad disfrazada de ropa normal. Conocía las técnicas. Mi hermana Victoria había usado las mismas cuando estaba embarazada de sus gemelos. Son bonitas, dije. Los colores te sientan bien. Esa noche durmió en nuestra cama por primera vez en semanas. Incluso me dejó abrazarla, aunque se puso tensa cuando toqué su estómago. Sentí una ligera redondez allí, casi imperceptible, más real de lo que cualquier recibo podría ser. Carlos, ¿sí? Piensas en el futuro, sobre cómo quieres que sea nuestra vida, todo el tiempo. Mi corazón latía pesadamente en mi pecho. Cada latido una cuenta regresiva hacia algo inevitable. ¿Qué ves? Me quedé en silencio por un largo momento, eligiendo mis palabras como si eligiera piedras para construir un muro. Veo honestidad, dije finalmente. Veo a 2 personas que confían la una en la otra completamente, sin secretos, sin mentiras. Se quedó en silencio después de eso. Pude sentir cómo cambiaba su respiración, volviéndose más superficial. En la oscuridad de la habitación, parecía que estábamos a kilómetros de distancia, aunque nuestros cuerpos se tocaran. El lunes siguiente, me tomé mediodía libre del trabajo y conduje hasta el centro de la ciudad. Me reuní con una abogada llamada Patricia López, que se especializaba en derecho de familia. Tenía unos 50 años, con cabello canoso y ojos amables que probablemente habían visto todo tipo de traición. Su oficina olía a café viejo y papel, el olor de realidades siendo deshechas y rehechas. Necesito saber mis opciones, le dije. Escuchó mientras le explicaba la situación. El embarazo, la cronología, las mentiras, cada palabra que salía de mi boca, lo hacía todo más real, más dolorosamente concreto. ¿Quiere salvar su matrimonio?, preguntó con las manos entrelazadas sobre la mesa de caoba pulida. Quiero saber la verdad primero. Sin verdad no hay matrimonio que salvar. Ella asintió. Hágase la prueba de ADN, pero sea inteligente. No deje que ella sepa que sospecha nada hasta que tenga pruebas. ¿Y el momento? Si tiene 6 semanas, la prueba de ADN se puede hacer a partir de las 9 semanas a través de una simple extracción de sangre. No es invasiva. Ella nunca lo sabría, a menos que lo buscara específicamente en los registros médicos. Pero costará dinero. Y necesita estar preparado para lo que podría descubrir. Ya estoy preparado, mentí. Nadie está realmente preparado para que le destruyan la vida. Salí de su oficina con tarjetas de presentación y folletos, todo lo que necesitaba para protegerme legalmente. Pero primero, necesitaba dejar que Isabel mostrara sus cartas. Necesitaba que se sintiera segura, confiada, victoriosa. Solo entonces daría la vuelta a la tortilla. Esa noche, ella fue inusualmente afectuosa. Hizo mi cena favorita, mole poblano con arroz y tortillas. Preguntó sobre mi día y realmente escuchó la respuesta. Sus ojos en los míos, asintiendo en los momentos adecuados. Era una actuación magistral. Te amo, Carlos, dijo mientras limpiábamos la cocina. La espuma del detergente hacía burbujas iridiscentes bajo la luz fluorescente. Yo también te amo. Era la verdad, lo que lo hacía todo más difícil. Todavía amaba a la mujer con la que me casé, pero esa mujer quizás había sido una mentira desde el principio. O quizás había existido una vez y simplemente desapareció.
reemplazada por esta extraña que compartía su rostro. 3 días después, Isabel hizo un anuncio. Voy a visitar a mi hermana Elena en Cancún este fin de semana. Está teniendo algunos problemas en su matrimonio. Necesito estar allí para ella. Isabel no tenía una hermana llamada Elena, tenía una hermana, Patricia, que vivía en Guadalajara y estaba felizmente casada desde hacía 8 años. Había hablado con Patricia el mes pasado en el cumpleaños de la madre de Isabel. Se había mencionado planes de viajar a Disney, no de tener problemas matrimoniales. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Solo sábado y domingo. Conduciré el sábado por la mañana y volveré el domingo por la noche. Asentí como si le creyera. Mándale un abrazo a Elena, dile que la apoyo. Ese sábado, la seguí. Me sentí como un personaje de esos programas de televisión que a Isabel le gustaba ver, manteniendo 3 autos de distancia en el periférico, usando gafas de sol y una gorra de béisbol, como una especie de detective aficionado. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del sonido del motor. Isabel no condujo hacia el aeropuerto para ir a Cancún. Condujo 30 minutos hasta un fraccionamiento en Naucalpan y se estacionó frente a una casa modesta en la calle de los Lirios. Un hombre salió a recibirla, alto, de complexión atlética, cabello oscuro con algunas canas en las sienes. La besó en la entrada como si la estuviera esperando, como si ella perteneciera allí. El beso fue largo, íntimo, el tipo de beso que no me había dado en meses. Me estacioné al otro lado de la calle y tomé fotos con mi celular. La matrícula de su camioneta roja, el número de la casa, la forma en que Isabel se derritió en sus brazos como si perteneciera allí, como si ese fuera su verdadero hogar. Cada foto era una puñalada, pero seguí disparando. Evidencia. Necesitaba evidencia. Entraron juntos. Esperé 2 horas, sentado en el calor sofocante del auto. El sol golpeaba el parabrisas, convirtiendo el interior en una sauna. El sudor me corría por la espalda. Bat no podía encender el aire acondicionado y arriesgarme a llamar la atención. Así que me quedé allí cosiéndome, observando, esperando. Finalmente conduje a casa. Cada kilómetro de vuelta parecía más largo que el anterior. Esa noche busqué la dirección. La casa pertenecía a alguien llamado Santiago Rodríguez, de 36 años, empleado como contratista en la constructora Silva. Sin esposa listada en los registros públicos, sin hijos. Soltero, libre, disponible para destruir matrimonios. Isabel llegó a casa el domingo por la noche con bolsas de compras de outlets de Cancún e historias sobre los problemas matrimoniales de Elena. Está pensando en terapia de pareja, dijo Isabel, sacando un pañuelo nuevo de la bolsa. Le dije que podría ayudar, que la comunicación es fundamental. La hipocresía era impresionante. ¿Le contaste sobre nosotros? ¿Sobre nuestros planes de empezar una familia? Isabel dudó solo un segundo. No me pareció el momento adecuado. Está tan frágil ahora. El lunes por la mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y conduje de vuelta a Naucalpan. Esperé al otro lado de la calle de los Lirios hasta que Santiago Rodríguez salió a las 7:30 am. Luego lo seguí. Se detuvo en una cafetería en la avenida Industrial. Entré después de él y pedí un café. 2 personas detrás de él en la fila. El olor a café fresco y pan tostado debería ser reconfortante, pero mi estómago estaba revuelto. Estaba hablando por teléfono en voz baja. Capté fragmentos de la conversación. Le dijo al marido que quiere empezar a intentarlo, unas semanas más hasta que pueda decírselo. El bebé parecerá suyo si lo calculamos bien. Mi café sabía a cenizas. Lo dejé en el mostrador y salí. El aire de afuera parecía más limpio, pero mis pulmones aún no podían tomar suficiente aire. El cuadro se estaba volviendo más claro. Isabel y Santiago tenían un cronograma. Ella me mantendría en línea por unas semanas más. Luego anunciaría el embarazo como una feliz sorpresa. Para entonces, estaría lo suficientemente avanzada como para que las fechas parecieran razonables. Se esperaría que yo celebrara, que me emocionara por convertirme en padre, que empezara a planificar nuestro futuro juntos. Mientras tanto, estaría criando al hijo de Santiago Rodríguez y nunca sabría la verdad, a menos que yo lo detuviera primero. Y lo iba a detener. Esa tarde hice citas, primero con un detective privado llamado Roberto Silva.
especializado en casos de infidelidad. Luego con un laboratorio de pruebas de ADN que ofrecía servicios discretos. ¿Qué tan rápido pueden tener los resultados? Le pregunté al técnico de laboratorio. Una vez que tengamos las muestras, 48 horas para una prueba de paternidad estándar. Y pueden hacerlo sin que la madre lo sepa. Siempre que usted sea el esposo legal y pueda proporcionar muestras suyas y del niño, sí. Pero el niño aún no había nacido y necesitaba pruebas antes de que Isabel hiciera su anuncio. Tenía una opción. Era arriesgada, pero era la única manera de adelantarse a su cronograma. Iba a hacerle creer a Isabel que no sospechaba nada mientras reunía suficiente evidencia para destruir completamente su historia. Y cuando llegara el momento, cuando finalmente revelara su gran mentira, yo estaría listo con mi propia revelación. La oportunidad llegó el jueves siguiente. Isabel tenía otra reunión tardía programada en el trabajo. Ahora sabía que eso significaba otra visita a Santiago Rodríguez. Esta vez estaba preparado. Pasé la semana preparándome. Roberto Silva, el detective privado, me proporcionó un rastreador GPS más pequeño que una moneda. Lo coloqué en el auto de Isabel mientras se duchaba esa mañana, mis manos temblando ligeramente mientras trabajaba. También instalé un software en nuestra laptop compartida que rastrearía su actividad en Internet y abrí una cuenta bancaria separada solo a mi nombre. Necesitaba proteger mis activos, porque cuando esta bomba explotara, no quería perder todo lo que había construido. Cuando Isabel salió para su reunión, le di 10 minutos de ventaja. Luego comencé a seguir la señal del GPS en mi teléfono. Fue directamente a la casa en la calle de Los Lirios. Me estacioné a 4 cuadras de distancia y caminé de regreso, manteniéndome en las sombras de los árboles que bordeaban la calle. A través de la ventana delantera, pude verlos juntos en el sofá. La cabeza de Isabel en su hombro, su mano descansando en su estómago. En mi hijo. No mi hijo, su hijo. Parecían una pareja planeando su futuro. Mi futuro, el que me estaban robando. Tomé fotos desde múltiples ángulos, fotos claras de sus rostros, con marcas de tiempo que probaban cuándo Isabel debería haber estado en el trabajo. La luz dorada del atardecer los iluminaba perfectamente, como si el universo estuviera conspirando para darme las pruebas que necesitaba. Luego, caminé de regreso a mi auto y llamé a Roberto Silva. Necesito que hagas una investigación completa de antecedentes sobre Santiago Rodríguez, dije. Historial de empleo, relaciones anteriores, registros financieros, todo. ¿Qué tan profundo quieres que vaya? Lo suficientemente profundo como para saber con quién estoy tratando. Lo suficientemente profundo como para destruirlo si es necesario. A la mañana siguiente, Isabel estaba inusualmente callada en el desayuno. Picoteaba su tostada y no dejaba de mirar el teléfono. La pantalla iluminaba su rostro cada vez, mostrando mensajes que rápidamente ocultaba. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo cansada. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Quizás deberías tomarte un día libre, descansar. Levantó la vista bruscamente. ¿Por qué dices eso? Ya has estado trabajando muy duro últimamente. Todas esas reuniones tardías son importantes para mi carrera, Carlos. Lo sé. Estoy orgulloso de ti. La mentira salía fácilmente ahora. Estaba aprendiendo a igualar su engaño con el mío. Esa tarde, Roberto Silva llamó con resultados preliminares. El novio de tu esposa tiene un historial interesante, dijo. 3 relaciones anteriores que terminaron mal. 2 llamadas por alteración del orden doméstico a su dirección en los últimos 5 años. Y actualmente está desempleado. ¿Desempleado? Pero lo vi salir para el trabajo. Fue despedido de la constructora Silva hace 6 semanas. Pagos de pensión alimenticia pendientes para una exnovia en Querétaro. Lleva 3 meses de retraso en la hipoteca. Hace 6 semanas, exactamente cuando Isabel quedó embarazada, cuando su mundo perfecto comenzó a desmoronarse y decidió que yo sería la solución. El tonto confiable, el marido estúpido que criaría al hijo de otro hombre y pagaría las cuentas mientras ella y su amante se reían a mis espaldas. Mándame todo lo que tengas, dije. Esa noche Isabel anunció que iban a hacer una reservación para cenar el sábado por la noche. En algún lugar especial, dijo.
Tengo algo que quiero contarte. Buenas noticias, espero. Ella sonrió esa sonrisa ensayada. Muy buenas noticias, sábado. Eso me daba 2 días para hacer mis preparativos finales. 2 días para asegurarme de que cuando Isabel soltara su bomba, yo estaría listo con una mucho más grande. Pasé la tarde del viernes en el laboratorio de pruebas de ADN, aprendiendo exactamente lo que necesitaría. Una muestra de cabello de Isabel sería suficiente para confirmar la paternidad una vez que naciera el bebé. Pero necesitaba algo más inmediato. La técnica de laboratorio, una mujer llamada doctora Santos, me explicó mis opciones. Sus gafas reflejaban la luz fluorescente mientras hojeaba unos papeles. Si su esposa está dispuesta a hacerse una prueba de paternidad prenatal no invasiva, podemos tener resultados en 72 horas. Requiere una simple extracción de sangre y un hisopo bucal del presunto padre. ¿Y si no está dispuesta? Entonces espera hasta que nazca el bebé. Pero dadas las circunstancias que me ha contado, le recomendaría buscar asesoramiento legal sobre cómo manejar la revelación. Ya tenía asesoramiento legal. Patricia López había sido muy clara sobre lo que necesitaba hacer para protegerme. Documentarlo todo. Reunir pruebas irrefutables y cronometrar la revelación perfectamente para obtener el máximo impacto legal. Hice una última llamada a Roberto Silva el sábado por la mañana. Necesito un expediente completo sobre Santiago. Rodríguez para esta noche, dije. Fotos, registros de empleo, antecedentes penales, todo. Puedes hacerlo. Considéralo hecho. Por cierto, descubrí algo interesante. ¿Qué? Tiene otra novia, una mesera en Ecatepec. Llevan juntos unos 8 meses, más o menos al mismo tiempo que empezó con tu esposa. Parece que a don Juan le gusta mantener varias opciones abiertas. El hijo de puta. Ni siquiera le era fiel a Isabel mientras destruía mi matrimonio. La ironía sería cómica si no fuera tan trágica. Isabel no tenía idea de que su plan perfecto estaba a punto de desmoronarse. Y cuando se desmoronara me aseguraría de que lo perdiera todo. El sábado por la noche, Isabel eligió Romanos para cenar, el mismo restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita hace 6 años. La elección no era una coincidencia. Estaba construyendo una narrativa, creando un momento que parecería romántico y significativo cuando contara la historia más tarde. Nuestra historia de cómo anunciamos que íbamos a ser padres. Llevaba un vestido azul nuevo, y se había arreglado el pelo en el salón. Su perfume era diferente, más caro, algo que probablemente le había regalado Santiago. Estaba hermosa y nerviosa, como una mujer a punto de cambiar su vida. O eso pensaba ella. Pedimos nuestros platos habituales, pollo a la parmesana para ella, lasaña para mí. Pero apenas tocó la comida. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, sus ojos se desviaban de los míos y luego volvían. La vela entre nosotros proyectaba sombras danzantes en su rostro, haciéndola parecer una extraña. Carlos, tengo algo maravilloso que contarte. ¿Qué es? Hice que mi voz sonara curiosa, incluso esperanzada. Un actor consumado ahora. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su palma estaba húmeda de sudor y podía sentir su pulso acelerado a través de la fina piel de su muñeca. Vamos a tener un bebé. La miré sorprendido, incluso conmocionado. ¿De verdad? Me hice la prueba ayer. Estamos embarazados, Carlos. Después de todo este tiempo intentándolo, finalmente sucedió. La mentira era tan suave, tan ensayada. Probablemente había practicado durante semanas, probando cada palabra, cada inflexión, después de todo este tiempo intentándolo. Como si hubiéramos estado intentándolo. Como si no hubiera pasado 3 meses evitándome. Isabel, eso es increíble. ¿Cuándo pasó? ¿Para cuándo se espera que nazca? El médico cree que tengo unas 6 semanas, así que el bebé debería nacer a finales de la primavera, quizás en abril o mayo, no semanas. Exactamente según el cronograma. Calculado perfectamente para que yo no pudiera hacer las cuentas y darme cuenta de la imposibilidad. Me levanté y le besé la frente. Es la mejor noticia de todas. Deberíamos celebrar. Ya pedí champaña, dijo, la sonrisa iluminando su rostro. Bueno, sidra espumosa para mí, claro. Se puso la mano en el estómago de forma protectora, maternal. Esta actuación estaba siendo impecable. El mesero trajo las bebidas. Isabel levantó su copa, radiante.
Por nuestro futuro, dijo. Por nuestro futuro estuve de acuerdo. Luego metí la mano en el bolsillo de mi saco y puse un sobre Manila sobre la mesa entre nosotros. Su sonrisa vaciló. ¿Qué es esto? Ábrelo. Sus manos temblaron al levantar la solapa. Dentro había fotografías. Isabel y Santiago Rodríguez besándose en la entrada de su casa. Isabel y Santiago a través de la ventana, abrazados en el sofá. El auto de Isabel estacionado frente a su dirección en 3 ocasiones diferentes, con marcas de tiempo claras. También se incluía el registro de empleo de Santiago, que mostraba que había sido despedido, su verificación de antecedentes penales, sus obligaciones de pensión alimenticia pendientes, y al final un formulario de autorización de prueba de ADN con mi firma ya puesta. El rostro de Isabel se puso blanco como el papel. El sobre se le resbaló de los dedos. Las fotografías se esparcieron por la mesa como cartas de una baraja, cada una revelando una nueva capa de traición. Carlos, puedo explicarlo. Su voz era un susurro ahogado. ¿Puedes? ¿Puedes explicar cómo quedaste embarazada durante los 3 meses que no tuvimos intimidad? ¿Puedes explicar por qué has estado mintiendo sobre trabajar hasta tarde? ¿Puedes explicar a Santiago Rodríguez? Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Pero no sentí lástima, solo una frialdad que se había instalado en mi pecho semanas atrás. Ya lo sé todo, Isabel, todo. Sé sobre el embarazo desde que encontré el recibo de la clínica hace un mes. Sé sobre Santiago. Sé que está desempleado. Sé que le debe pensión a otra mujer. Sé que planeabas hacer pasar a su hijo como si fuera mío. La gente en las mesas de alrededor comenzó a mirar. Las voces bajaron. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Pero no me importaba. Que miren, que vean quién era ella realmente. Incluso sé, continué inclinándome hacia adelante, que Santiago tiene otra novia, una mesera en Ecatepec, 8 meses juntos. Así que ni siquiera para el traidor eres especial. No. La palabra salió como un gemido. No, eso no es verdad. Es verdad. Está todo aquí. Señalé las fotos esparcidas. Fotos de él con la otra mujer también. Eres solo una de varias, Isabel. Y él te estaba usando tanto como tú me estabas usando a mí. Eso no es verdad. Yo lo amo. Él me ama. Ama tu salario estable. Ama tener a alguien que lo ayude con sus cuentas. Ama tener a alguien lo suficientemente estúpida como para creer sus mentiras. Así como pensaste que yo era lo suficientemente estúpido como para creer las tuyas. Estaba sollozando ahora, todo su cuerpo temblando. Nunca quise hacerte daño, Carlos. Yo solo me enamoré. Él me hacía sentir viva de nuevo. Así que destruiste nuestro matrimonio porque te sentías aburrida, porque necesitabas emoción. Mi voz estaba subiendo ahora. Años de dolor y traición derramándose. Podrías habérmelo dicho. Podrías haber sido honesta. Podríamos habernos divorciado como adultos. Pero en lugar de eso, elegiste esto. Elegiste engañarme. Elegiste intentar hacerme criar al hijo de otro hombre. Lo siento. Dios, Carlos, lo siento mucho. La única pregunta ahora, dije con calma, es si quieres manejar esto discretamente o complicar las cosas. Porque tengo un abogado. Tengo pruebas. Tengo todo lo que necesito para asegurarme de que no obtengas nada en este divorcio. Absolutamente nada. Isabel intentó correr. Se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó en todo el restaurante. Todos estaban mirando ahora, sin ninguna pretensión de discreción. Tropezó entre las mesas, su vestido azul ondeando, los sollozos rasgando su garganta. La alcancé en el estacionamiento. Estaba sentada en la acera junto a su auto, llorando en sus manos. La iluminación del estacionamiento arrojaba una luz dura y fluorescente, despojando a la escena de toda belleza. No había romanticismo aquí, ni música de fondo, ni final feliz. Nunca quise que esto pasara, dijo sin levantar la vista. Su voz estaba ahogada, rota. ¿Qué parte? ¿La aventura o que te atraparan? Levantó el rostro, con los ojos rojos e hinchados. Pensé que podría hacerlo funcionar. Pensé que nunca te enterarías. Pensé que podríamos ser una familia. Una familia construida sobre mentiras, sobre traición. ¿De verdad pensabas que era tan estúpido?
No, Carlos. Pensé que yo era más lista. Y esa fue mi ruina. El silencio se cernió entre nosotros, pesado y final. A lo lejos podía oír el tráfico del Paseo de la Reforma. La vida continuando con normalidad, mientras la mía se desmoronaba. ¿Alguna vez me amaste? Pregunté finalmente, la pregunta que me había atormentado durante semanas. Sí, al principio sí, eras bueno, Carlos. Amable, estable, todo lo que pensaba que quería, pero no fue suficiente. No, al final no lo fue. Se secó el rostro con el dorso de la mano, manchando el rímel, y no tengo excusa para ello. No fue tu culpa. Fue mía, mi debilidad, mi egoísmo. Al menos ahora estás siendo honesta. Soltó una risa amarga. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Sí, años tarde. Me levanté para irme, pero ella me agarró la mano. Carlos, espera. El bebé no es mi problema. Es tuyo. Y de Santiago. Buena suerte con eso. Solté mi mano y caminé hacia mi auto. No miré hacia atrás. No cuando la oí gritar mi nombre. No cuando oí sus sollozos renovados. No cuando encendí el motor y salí del estacionamiento. Se había acabado. Finalmente se había acabado. Los papeles del divorcio se presentaron el lunes siguiente. Patricia López lo había preparado todo de antemano. Isabel se mudó esa misma semana, llevándose solo sus pertenencias personales. Yo me quedé con el apartamento, los muebles, todo. No luchó. No tenía cómo luchar. No con todas las pruebas que tenía. Santiago Rodríguez intentó contactarme una vez. Una llamada tarde en la noche, su voz arrastrada y beligerante, alegando que Isabel le había dicho que ya estábamos separados cuando se conocieron, alegando que no sabía que estaba casada. Estás mintiendo, le dije con calma. Tengo grabaciones tuyas hablando de su marido. Tengo fotos con fecha. Lo tengo todo. Así que deja de llamarme o le enviaré todo a la policía y a la madre de tu otro hijo en Querétaro. Colgó. Nunca volvió a llamar. Las semanas se convirtieron en meses. El embarazo de Isabel avanzaba, pero ya no era mi preocupación. Intentó bloquearme cuando pedí la prueba de ADN después del nacimiento, pero tenía derechos legales como el marido, todavía técnicamente casado en el momento de la concepción. Patricia López fue implacable en ese punto. El bebé nació en mayo, un niño. Isabel lo llamó Lucas. Intentó evitar que estuviera en el hospital, pero la ley estaba de mi lado. No entré en la sala de partos. No sostuve al bebé. Solo proporcioné mi muestra de ADN y esperé los resultados. Tardó 48 horas. 48 horas de incertidumbre final. Aunque ya sabía la verdad en mi corazón, pero necesitaba la confirmación oficial, en blanco y negro, innegable. Los resultados confirmaron lo que ya sabía. Hijo de Santiago Rodríguez. Probabilidad de paternidad 0% para mí. Cuando le mostré los resultados a Isabel, estaba sentada en una cama de hospital sosteniendo a Lucas. El bebé tenía los ojos de Santiago, su barbilla. Era obvio ahora, imposible de negar. ¿Todavía lo demandarás?, preguntó en voz baja. ¿Por fraude? ¿Por intentar hacerme criar un hijo que no era mío? No respondí. Vas a sufrir lo suficiente. Vivir con las decisiones que tomaste será un castigo suficiente. Y tenía razón. Isabel y Santiago duraron 8 meses después de que el divorcio se finalizara. Ella se enteró de la otra novia 3 meses después del nacimiento de Lucas. Descubrió que él le había mentido sobre todo, sobre sus perspectivas de empleo, sobre su pasado, sobre sus sentimientos por ella. Estaba usando a ambas mujeres, sacando lo que podía de cada una. Cuando lo confrontó, él simplemente se fue. La dejó con un bebé recién nacido y sin pensión alimenticia. Intentó demandarlo, pero él había desaparecido. Se mudó a otro estado quizás, o simplemente a otra ciudad. Hombres como Santiago eran buenos para desaparecer cuando aparecían las responsabilidades. Isabel me llamó llorando una noche, aproximadamente un año después del divorcio. Eran casi las 2 de la mañana. Estaba casi dormido cuando sonó el teléfono, el sonido estridente en el silencio de mi nuevo apartamento. Carlos, soy yo. Reconocí la voz de inmediato, aunque estaba más cansada, más derrotada de lo que recordaba. ¿Qué quieres, Isabel? Yo solo quería decir que lo siento, que cometí el error más grande de mi vida, que merecías algo mejor, sí, lo merecía,
Hubo un largo silencio. ¿Por qué me llamas ahora? Porque Lucas tiene fiebre y no tengo dinero para el médico. Porque estoy trabajando en 2 empleos y apenas puedo pagar el alquiler. Porque Santiago se fue y no tengo a nadie y lo arruiné todo y yo solo. Solo necesitaba escuchar tu voz. Entiendo, dije, y lo entendí. Entendí que lo había perdido todo. Su seguridad, su futuro, su dignidad. Las decisiones que había tomado tenían consecuencias y ahora estaba viviendo con ellas. ¿Podrás perdonarme algún día? Lo pensé. El perdón era complicado. El perdón no significaba olvidar, no significaba que volveríamos a ser lo que éramos. Solo significaba soltar la ira, dejar ir el veneno que me había estado carcomiendo por dentro. Quizás, respondí finalmente, algún día. Pero no hoy. Hoy todavía estoy sanando, entiendo. Estaba llorando ahora, sollozos bajos que intentaba ahogar. Gracias por contestar. Gracias por escucharme. Cuídate, Isabel. Cuida de tu hijo. Colgué antes de que pudiera responder. Y esta vez, cuando puse el teléfono en la mesita de noche, sentí algo que no había sentido en meses. No era felicidad exactamente, pero era paz. Una pequeña medida de paz. 6 meses después vendí el apartamento de la calle de las Acacias. Los recuerdos allí eran demasiado pesados, cada habitación embrujada por los fantasmas de quienes pensábamos que seríamos. Compré un lugar más pequeño en La Condesa, más cerca del trabajo. Un nuevo comienzo. Seguí trabajando en Hallir Design. Fui ascendido a gerente de planta 6 meses después del divorcio. Mi jefe dijo que admiraba mi resiliencia, mi capacidad para concentrarme en el trabajo, incluso en tiempos difíciles. No le dije que el trabajo era lo único que me mantenía cuerdo, lo único que tenía sentido cuando todo lo demás se había desmoronado. Empecé a tomar clases nocturnas en la UNAM, administración de empresas, algo que siempre quise hacer pero para lo que nunca tuve tiempo. Ahora tenía tiempo, tenía todas las noches que solía pasar con Isabel, todos los fines de semana que habíamos planeado pasar en familia. Así que llené ese tiempo con crecimiento, con progreso, con construir algo nuevo de los escombros de mi matrimonio. A través de Miguel, mi primo, me enteré de que Isabel había encontrado trabajo como mesera en un restaurante en Toluca, cerca de donde vivían sus padres. Había vuelto a casa, con el bebé a cuestas, viviendo en un pequeño apartamento en la parte trasera de la casa de sus padres. Trabajaba turnos dobles, rara vez veía a Lucas despierto, luchaba para sobrevivir. Santiago Rodríguez había desaparecido por completo cuando los pagos de manutención de su primer hijo lo alcanzaron. Había órdenes de arresto, demandas judiciales, toda una vida de consecuencias finalmente atrapándolo. Las rosas que plantó en nuestra jardinera se marchitaron y murieron el verano después de que se fue. Dejé de regarlas en algún momento. No deliberadamente, simplemente lo olvidé. Y cuando finalmente me di cuenta de que estaban marrones y muertas, no sentí remorso. Eran solo plantas, y las plantas mueren cuando no se cuidan, igual que los matrimonios, igual que el amor, igual que las mentiras finalmente se derrumban bajo su propio peso. A veces, sentado en mi nuevo apartamento, tomando el café de la mañana mientras el sol salía sobre la Ciudad de México, pensaba en lo que podría haber sido. Si Isabel hubiera sido honesta, si simplemente hubiera dicho que era infeliz, que quería algo diferente, que había conocido a alguien más. Habría dolido, pero habría sido limpio, honesto. Pero ella eligió el engaño, eligió la manipulación, y al hacerlo, destruyó no solo nuestro matrimonio, sino cualquier posibilidad de mantener el respeto, la amistad o incluso recuerdos decentes de lo que compartimos. Conocí a alguien nuevo 1 año y medio después del divorcio. Fernanda, una profesora de secundaria con una sonrisa genuina y ojos que no ocultaban nada. Fuimos despacio, muy despacio. Ella sabía sobre Isabel, sobre la traición, sobre las cicatrices que todavía llevaba, y fue paciente. ¿Confías en mí?, preguntó una noche mientras cenábamos en su apartamento. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondí honestamente. Confiar ya no es fácil, lo entiendo, y me la ganaré. Todos los días me la ganaré. Y lo hizo, con pequeñas acciones consistentes, con una honestidad brutal incluso cuando era incómoda, con transparencia en todo. Lentamente,
Los muros que había construido comenzaron a caer. A veces todavía pensaba en Isabel. Me preguntaba cómo estaba creciendo Lucas, si había encontrado algo de felicidad. Pero esos pensamientos llegaban cada vez con menos frecuencia, y cuando lo hacían carecían de emoción. Era solo alguien que conocí una vez, alguien que tomó malas decisiones y pagó el precio. La verdad, me di cuenta, no se trataba de venganza, no se trataba de hacerla sufrir o de demostrar que yo tenía razón. La verdad era simplemente sobreprotegerme, sobre negarme a ser cómplice de mi propia destrucción. Y en eso al menos había tenido éxito. A veces la verdad es la única justicia que obtenemos, pero es suficiente. Tiene que ser suficiente, porque al final vivimos con las decisiones que tomamos, y esas decisiones nos definen más que cualquier otra cosa. Isabel eligió la traición y lo perdió todo. Yo elegí la verdad y recuperé mi vida. Y esa, al final, es la diferencia entre nosotros.